Tenemos arcoíris. Eso se debe a que está lloviendo y está el sol. Nos vamos a Jico. En este momento estamos yendo a la central de autobuses de la línea ADO y vamos a ir a Jalapa para transbordar de ahí a Jico. Ese arcoíris nos dio la bienvenida. Aquí amaneció lloviendo, pero esperemos que allá esté bonito el clima. Ya lo veremos, es zona alta, así que ha de estar con frío o con lluvia. Habemos llegado a Jalapa. Una bodeguita de ropa. ¿Cuál? Hola, una gorra de cuero. Oh, viendo los llaveritos. Y a mí me gustó este. Oh. Aquí está el de Halloween. ¿Puerco? Oh, sí es un puerco. Un tigre. ¿Es un pollo? Ajá, es un pollito. Ahí está, me llevo el más bonito de todos. Según yo. Aquí, apenas saliendo de la terminal, nos dicen que tenemos que tomar un camión, una ruta que diga Terminal Los Sauces. Nos estamos guiando por GPS porque andamos medios perdidos para no pasarnos. Estamos en el Parque de los Sauces. Aquí es donde tenemos que tomar un camión que diga Jico. El camión anterior cobró 9 pesos, lo común. El del Jico dicen que es más caro por la distancia. Ya estamos en el autobús y cobra 20 pesos por persona de aquí hasta Jico, de Los Sauces a Jico. Venimos disfrutando el paisaje. Ahorita estamos por Coatepec. Estamos pasando por Coatepec y está muy bonito porque es poblado y hay mercadito. Estamos en la zona centro. Pues estamos ya en Jico y esta es la entrada hacia las cascadas. De hecho ahí dice, ahí está la flecha de que la cascada está hacia allá. Que nos estaban diciendo de que no se puede, si vas a pie tienes que rentar o bien un taxi o bien tirártelo a pie, pero el tramo es muy lejos. Miren, estos caminitos empedrados me gustan un montón. Está bien construido. En la entrada principal de Jico es donde te tienes que bajar y ahí hay unos letreritos con una flechita que te dicen hacia dónde está la cascada. Ahora hay que tomar un taxi porque no hay otra manera de llegar, solo que se le aviente uno caminando, pero es un buen tramo. Aquí estamos en la zona de los pueblitos mágicos. De hecho me está gustando mucho eso, cómo le salen estas cositas al... cosa que no ves allá. Allá si sale algo es puro moho y zacate seco. La altura. A lo mejor te pegó el poquito de altura.
hasta la tirolesa. La vida, está larguísimo el tramo. Y allá se ve la cascada, ahí. Pues llegamos a Jico y estas son las cabañas de Jico. Uy, que nos están comentando que más o menos tienen un precio de 800 por día. Está muy bonito el lugar, súper agradable. De Veracruz en ADO hasta Jalapa. De Jalapa a la terminal de Los Sauces cobra 9 pesos. Y de ahí, de la terminal de Los Sauces, que está ahí mismo en Jalapa, tomamos el que va a Jico, un autobús azul, y este cobra 20 pesos por persona y te viene a botar hasta Jico. Y de Jico se toma un taxi porque el tramo es muy largo y no hay otra manera de bajar. El taxista terminó cobrando 50 pesos.